hacer un tablero en perspectiva dado el horizonte y 3 puntos de fuga. Entonces nuestra proposición es hacer ese tablero. Vamos a verlo. Aquí ya está el tablero hecho. ¿Y cómo se hace? Pues esencialmente es muy parecido a lo que hicimos, solo que aquí no vamos a utilizar paralelas, solamente vamos a utilizar rectas. Eh, Vamos a hacerlo rápidamente. Empiezo desde cero, perdón. Empiezo desde cero. Trazo una recta en azul. No sé por qué, el azul es el que me parece el color adecuado para el horizonte. Voy a utilizar dos de estos puntos como puntos de fuga, pero voy a necesitar un nuevo punto de fuga que lo voy a poner por aquí. Entonces, ahora sí, empiezo a construir el tablero a partir de un punto. De ese punto trazo una recta a cada uno de los puntos de fuga. Y ahora esto me permite trazar, ahora puedo trazar un punto. Lo voy a trazar sobre la diagonal, no es necesario, pero en general esto me va a dar un buen control. Y a partir de ese punto de la diagonal, ahora sí ya puedo trazar de manera única los elementos del primer cuadrito. ¿Ok? Esto, si yo lo muevo, puedo hacer el cuadrito más grande o más chico, puedo desplazarlo, y si yo desplazo los puntos de fuga, el cuadrito cambia. Si este punto se fuera muy lejos a la derecha, aquí tenemos más o menos una visión muy realista de un cuadradito. ¿Cómo se hace el resto de la construcción? Exactamente como hicimos con la vez pasada, solo que ahora sí solamente vamos a utilizar rectas. Trazamos una recta a este punto, una recta a este otro punto. Esto nos ha dado otro nuevo punto acá. Trazamos esto. Y con esto ya tenemos dos nuevos puntos que son este y este. Ahora puedo trazar la recta por aquí y una recta por acá. Y así, yéndonos en escalarita, podemos construir un tablero en perspectiva dados tres de esos puntos de fuga sobre la recta al horizonte. Bien. ¿Qué más se puede hacer? Vamos a ver, nos piden un tablero en perspectiva con el horizonte fijo. Esto es un poco distinto a lo que teníamos anteriormente, porque ahora en el tablero, en el primer cuadrito, vamos a tener no dos puntos de ellos, sino tres de los puntos. El resto, los otros dos puntos, nos van a permitir generar ya una perspectiva mucho más general, como por ejemplo esto o esto. O sea, realmente con este tipo de construcción podemos hacer ya una variedad muy grande de tableros. Eh, el, para ello, pues ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que vamos a comenzar, vamos a ver cómo se comienza. Trazamos la recta al horizonte y ahora vamos a ocultar los puntos eh, los puntos con los que trazamos la recta, porque la recta va a estar fija, pero esos puntos no nos van a servir como puntos de fuga. Entonces cambiamos estos dos puntos a color gris y eliminamos el color gris con un clic. Entonces ahora sí, ¿de qué partimos aparte de la recta al horizonte? Tenemos que partir de dos, vamos a llamar, de decir que estamos partiendo de dos segmentos. Eso es un trozo de un cuadrilátero y podemos ahora trazar las rectas, perdón, las rectas que estos puntos, que este cuadrilátero sugiere. Como esta me lleva a un punto de fuga que no está en la pantalla, lo traigo hasta la pantalla. Este lo puedo abrir si yo quiero. ¿Cómo construyo el otro punto de fuga? Pues ahora lo único que hay que hacer es construir puntos, los primeros dos puntos de fuga y trazar desde ellos rectas a los dos puntos adicionales del cuadrilátero. Esto ya me da un nuevo punto y trazando esta recta tengo el tercer punto de fuga. La diferencia aquí en este caso es que el primer cuadrilátero nos va a permitir cambiar
la posición de los puntos de fuga y por lo tanto cambiar la perspectiva del cuadrilátero. Como ven ustedes, podemos hacer tanto uno horizontal, con uno de los lados horizontales, como también en cualquier posición. Esto ya es mucho más flexible. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, los colocamos por aquí arriba, de manera que los puntos de fuga nos queden ahí, luego los podemos cambiar, nos queden sobre el tablero, o sobre la escena. Y ahora sí, otra vez coser y cantar, ¿no? Vamos a seguir dibujando rectas. Podemos trazar una diagonal, la voy a trazar ahora de este lado, del lado izquierdo. Aquí ya tengo un nuevo punto, y como tengo también otro nuevo punto aquí, puedo trazar la diagonal para acá, y así me voy en escalerita, sin necesidad de dibujar más que dos diagonales. Con eso es perfectamente suficiente para construir todo el cuadrilátero. No tengo que subir más, porque si no lo subo, las partes que están más cercanas a mí en relación con el mosaico original, no tengo acceso a ellas. Aquí ya tengo acceso a otros dos puntos. Tengo este punto y voy a subir un poquito toda la escena. Tengo también acceso a este otro punto. Y aquí tengo un nuevo punto que también me permite tener esta recta. Y aquí tengo un nuevo punto que me permite tener nuevamente esta recta. Y ya tengo un tablero en este momento de 5×5. Y así puedo seguir. Solo que para poder tener acceso a las partes que están más cercanas al observador, hay que seguir subiendo todo el cuadrilátero, porque si no, no lo podemos dibujar. Entonces ese es todo el chiste de este tipo de construcciones. Entonces esto, que fue descubierto o propuesto por Filippo Brunelleschi, un gran arquitecto que fue el que construyó el domo de la catedral de Santa María del Fiore en Florencia, que es la cúpula más grande jamás construida, la construcción más grande de albañilería, la obra más grande de albañilería que se ha construido en el mundo. Él diseñó cómo hacer ese trabajo y es un trabajo realmente fantástico. Nunca se ha podido hacer algo más grande que eso, y esto se hizo en el siglo XV o XIV, ¿no? Finales del XIV me parece. O sea, se hizo hace mucho tiempo y no se ha podido superar ni se quiere superar, ya se hacen las construcciones de otra manera. Y aunque él no escribió ningún tratado sobre el asunto, él fue el que diseñó este método y lo escribió Leone Battista Alberti, es el que escribió unos tratados que se llaman De la Pittura, de la Arquitectura, etcétera, y son los que con los que los pintores del Renacimiento realmente lograron hacer sus fantásticos cuadros con bellísimas perspectivas. Bien, eh, la siguiente propuesta es hacer un tablero en perspectiva dado uno de sus cuadriláteros. Otra vez, esto es muy parecido lo que se necesita hacer, solamente que vamos a partir aquí está ya el cuadrilátero en perspectiva, dado uno de sus lados, pero vamos a observar que, antes de destruirlo, que es sumamente inestable. Si nosotros movemos cualquier cosita, inmediatamente se mueve todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el punto, la recta del horizonte es dependiente del tablero del primer cuadrilátero. Entonces, ¿cómo se hace esto? No hay ninguna cosa nueva, excepto que aquí vamos a obtener el horizonte a partir de un cuadrilátero de 4 puntos. Lo maravilloso de esto es que cualquier cuadrilátero se puede convertir en un cuadrado de un tablero en perspectiva. Vamos a empezar con este dibujo y lo que hacemos son trazar las rectas, trazar las rectas entre estos puntos. Ahí ya tenemos el primer cuadradito de nuestro tablero en perspectiva.
Ahora ya podemos trazar la recta al horizonte porque ya tenemos los puntos de fuga. Entonces trazo la recta al horizonte entre uno y el segundo punto de fuga. Noten inmediatamente que aquí cualquier movimiento que haga yo del tablero, la recta al horizonte va a cambiar. Es decir, aquí el que manda en esta construcción es el tablero. Pero una vez que tengo esto, todo lo demás, el resto de la construcción es exactamente igual. Puedo construir la diagonal, puedo construir mi segunda diagonal, y a partir de ahí puedo empezar a hacer mi trabajo en escalerita, el mismo que estuvimos haciendo, este, ese punto todavía no está, tenemos que, aquí es donde lo difícil es que hay que empezar con un tablero que realmente sea accesible y luego estarlo modificando continuamente. Esa es la parte difícil de esta construcción. Otra vez ya se me fue el punto de aquí abajo. Voy a tener que levantar esto y controlar. Pero como ven, otra vez con la misma técnica de la escalerita puedo hacer el trabajo. Muy bien, esto es esencialmente en lo que consiste dibujar tableros en perspectiva. Una cosa muy importante es que con tableros de este estilo uno tiene control completo sobre dónde va a tener dónde dónde va a aparecer, digamos, la recta al horizonte. Por ejemplo, puedo tener este tipo de cuadrados habiendo partido del cuadrado principal. Si yo logro que estas dos rectas de esos dos lados sean horizontales, pues ya tengo también el típico el típico mosaico que dibujaban los pintores del Renacimiento. Bien, eh, el resto del trabajo consiste en hacer dos construcciones más. Un cuadrilátero en perspectiva de 5 por 5, pero que se pueda mover. Ahora ya tengo un cuadrilátero distinto. Este cuadrilátero, además de estar dibujado, lo puedo trasladar. Tiene los movimientos. Y noten ustedes que puedo hacer coincidir uno de los cuadriláteros del tablero con un cuadrilátero que originalmente tengo aquí. Este cuadrilátero se hizo utilizando nada más 3 puntos, y estos 3 puntos me pueden cambiar los puntos de fuga. Pero esto veremos cómo se hace en el siguiente video.